Voy a hacer la presentación de todas las personas que nos acompañan en la mesa para que conozcáis bien su trayectoria, y una vez que termine vamos a proceder a una mesa redonda un tanto sui generis, en la que no se va a hablar tanto de manera individual, sino que se va a fomentar el diálogo a través de una serie de preguntas que hemos preparado y que a priori todos contamos con ellas. Como decía, tras la conferencia inaugural, ahora vamos a trabajar en esta mesa sobre instituciones, asociaciones y memoria en Castilla y León. ¿Por qué esta mesa y por qué creo que es decisiva? Bueno, porque la memoria no se sostiene en el vacío. Para que el testimonio de una víctima llegue a un aula y transforme la conciencia de un estudiante, hace falta un ecosistema complejo. Investigación, voluntad, política, soporte técnico y la generosidad cívica de las asociaciones. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con todos esos eslabones en esta misma línea. Y procedo a presentar a los ponentes. A mi izquierda tenemos a un amigo, en mi caso, y a un historiador de altura, es Raúl López Romo. Raúl es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco e investigador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que es una de las instituciones de referencia en el estudio de nuestra historia reciente. Su trayectoria investigadora es impecable, bajo mi punto de vista, con obras fundamentales como el Informe Foronda, los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, o su más reciente trabajo sobre el olvidado terrorismo vasco, salvo que me digas que ha sacado algo más y yo lo desconozco. Pero si su presencia hoy es imprescindible es por su capacidad para llevar a cabo ese conocimiento fuera de los libros. Él es actualmente responsable del área de educación y exposiciones del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y Raúl es el arquitecto de lo que en gran parte hoy debatimos. Ha sido quien ha diseñado el Museo de la Sede de Vitoria y ha dirigido la elaboración de las unidades didácticas, memoria y prevención del terrorismo que hoy se utilizan en las aulas. Creo que nadie mejor que él para hablarnos de ese puente necesario entre la investigación histórica y la práctica pedagógica. Gracias, Raúl, por venir. Muchísimas gracias. A mi derecha tenemos para completar la visión institucional, es un honor presentar a Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles ocupa hoy un lugar central en este debate como directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios y comisionada para las víctimas del terrorismo de la Junta de Castilla y León. Su presencia aquí no es solo un gesto de apoyo institucional, que le agradezco personalmente y ya se lo he dicho en más de una ocasión, porque gracias a este apoyo pues, ha podido ser posible este coloquio, sino que también es una intelectual de primer orden. Sonsoles no solo es gestora al uso, es una humanista, es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, es profesora titular y autora. También entiende que la memoria se construye desde la palabra y la cultura. Ha sido delegada del rector en el campus de Ávila, de la Universidad de Salamanca y en la Escuela Nacional de Policía, lo que nos da una perspectiva única sobre la educación y la seguridad. Además, su sensibilidad literaria, plasmada en obras como El alma en los viajes o su reciente Premio Internacional de Historia y Biografía por el libro Lo que perdieron los héroes, nos garantiza una visión de la gestión pública que no olvida lo más importante, la dimensión humana y emocional de las víctimas. Es un privilegio contar con alguien que combina con tanta solvencia la gestión política y la sensibilidad académica. Muchas gracias, Sonsoles, por estar aquí. Pero todos sabemos que los grandes proyectos no se sostienen solo con voluntad política o discursos y que necesitan también una arquitectura más técnica, sólida, que los haga visibles y viables. Por eso es fundamental que hoy nos acompañen las dos personas que desde la Junta de Castilla y León aseguran que este engranaje funcione día a día. Nos acompañan doña Patricia Román Díez, coordinadora de servicios de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, y junto a ella tenemos a doña Alicia Ortega de la Calle, jefa del Servicio de Calidad, Evaluación y Programas Educativos. Alicia es quien aporta la mirada técnica para garantizar que la entrada de las víctimas en las aulas no sea una actividad aislada, sino que cumpla con los estándares de calidad educativa y tenga un encaje curricular riguroso. Gracias a ambas por este trabajo, a menudo silencioso, y que hace posible que también estemos hoy aquí para hablar de todo esto. Y finalmente, en el extremo izquierdo de la mesa, tenemos a Sebastián Nogales, buen amigo, también es un lujo para mí que esté hoy aquí. Sebastián, como decía, es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.
Pero esa autoridad en esta mesa no emana solo del cargo, sino de su propia biografía y de su inmensa calidad humana. Antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián conoce el terrorismo desde su cara más salvaje y directa, la violencia callejera, el linchamiento y la persecución que muchos servidores públicos sufrieron en los años más duros del terrorismo. Su historia personal es el testimonio de quien, teniendo la fuerza y las armas para responder, eligió la democracia y la contención para proteger a inocentes, pagando por ello un precio físico y emocional altísimo. Lo que muchas veces se olvida, y que creo que hace figuras como él admirable, es que se ha convertido en un agente educativo de primer orden por lo que hizo después. Lejos de rendirse al rencor o al trauma, que también ha conocido de cerca, Sebastián eligió transformar esa experiencia en servicio público. Hoy lidera a las víctimas en esta comunidad, luchando no solo por sus derechos, sino por llevar su voz a las aulas para que ningún joven vuelva a legitimar el odio que casi le cuesta la vida. Sebastián es la prueba viva de que la palabra es más fuerte que la violencia. Gracias por tu valentía, Sebastián, y por estar hoy aquí con nosotros. ¿Vale? Hechas las presentaciones, vamos a estructurar esta conversación en varios bloques para analizar desde los inicios del programa Memoria y Prevención hasta los retos que nos podemos plantear a futuro. Quiero empezar por el principio y voy a mirar a Raúl precisamente por los inicios de esa acción educativa. ¿Cómo nació el programa, o lo que se conoce como programa de víctimas educadoras, y qué papel específico ha jugado el Centro Memorial en este diseño? Muy bien. Pues nada, vamos a ello. Muchas gracias por la presentación y por la organización, porque en el fondo este tipo de cosas no suelen ser individuales, pero en esta ocasión pues casi sí, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias también por la presentación y a vosotros por atendernos. Bueno, por empezar con una historia personal de esas que decía María que son importantes y son de las que más nos acordamos. La primera víctima educadora en este país seguramente no suene nada su nombre, pero fue una mujer, y es, porque sigue dando su testimonio en las aulas, que se llama Cristina Cuesta. Cristina Cuesta, allá por los años 80, en San Sebastián, que es su ciudad, los comandos autónomos anticapitalistas habían matado, es una decisión de ETA, habían matado a su padre, Enrique, en el año 82. ¿Vale? Fue justo el año que yo nací, vosotros no estabais ni en proceso. Pero tuvo que esperar varios años hasta que ella, pionera del movimiento pacifista en el País Vasco, fundó una organización que se llamó Asociación por la Paz de Euskal Herria, en la cual, además de ella y de otras víctimas, también había profesores. Entonces, algunos de esos profesores la llevaron al aula. Estamos hablando de finales de los 80, en una década de mucho silencio, de mucho miedo, de mucho abandono de las víctimas también a nivel institucional y, por supuesto, social, y sobre todo social. Y, sin embargo, ella cuenta que al acudir a esas aulas se sentía como una especie de extraterrestre que iba a contar su historia, que parecía que estaba ocurriendo en otro planeta porque no se hablaba de esto. O sea, tenéis que tener en cuenta que el terrorismo no es un relato, que el terrorismo fue una realidad muy dura y que además yo creo que es una realidad todavía muy cercana en el tiempo y cuyos supervivientes, como hemos comentado ya, o se ha comentado ya aquí, siguen entre nosotros. Entonces, bueno, sería un acto de ingratitud pues, no escucharlos y no tenerlos en cuenta. Cuento lo de Cristina, que puede parecer una anécdota, porque en el fondo ella acudió, ella no recuerda exactamente el número, pero serían 2, 3, 4 centros. Puede parecer anecdótico, pero es muy elocuente, muy significativo de cómo fueron esos inicios, ¿no? Partiendo desde abajo, en este caso de la sociedad civil, o de la poca movilizada por el pacifismo en contra del terrorismo en esa época, y costó años que las instituciones tomasen el relevo, que es a lo que a fecha de hoy, en lo que a fecha de hoy estamos. A nivel oficial, la primera entidad que organizó programas educativos de víctimas presenciales, de testimonios de víctimas presenciales, fue la Fundación Víctimas del Terrorismo en el año 2002. Han pasado bastantes años, han pasado más de 20 años, también lo siguen haciendo, se llama Educar para la Convivencia, aunque más centrado pues, en la zona de Madrid, con un grupo de víctimas entre las cuales estaba Pedro Mario Baglietto, estaba la hermana Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, de la cual María también os ha hablado, estaba la propia Cristina Cuesta, bueno, pues un grupito de gente, ¿vale? Y en el País Vasco, que es en el fondo donde más y antes debiera haberse empezado, pues estas cosas arrancaron en el 2011. Es decir, al año después, al año siguiente,
de que ETA provocase su última víctima mortal, que fue un policía francés cerca de París, en el año 2010. Y en el caso del programa por el que me preguntaba David, el de Memoria y Prevención del Terrorismo, es un programa conjunto entre los Ministerios de Educación e Interior, más dos fundaciones públicas, que es la mía, el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y la FVT, de la que también os acabo de hablar. Arranca en 2017. Bueno, pues con la suma de todas estas cosas, haciendo un poco esa genealogía, a fecha de hoy, en este arranque del curso 2025-26, hay 4 autonomías que desarrollan los programas de víctimas educadoras de manera independiente, que son Castilla y León, voy a empezar por casa, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Valencia. Y en el resto de las autonomías, cualquier centro, a veces con el apoyo, otras veces no, de la Consejería de Educación correspondiente, cualquier centro puede demandarlo, en este caso, a la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, que se ocupa de coordinarlo. Entonces, bueno, hay autonomías que claramente pues, colaboran más, porque empezaron antes, pues en Madrid, en La Rioja, en Extremadura, etcétera. Quiero decir, aparte de esas 4 que lo desarrollan de manera independiente, y otras pues que no se sabe o no contestan. Con datos del curso pasado, 2024-2025, ¿a cuántos alumnos se alcanzó? Pues haciendo un cálculo serían 22.000 en total, ¿vale? Donde más, en el País Vasco, 4.000, inmediatamente después en Castilla y León. Y eso también es una medalla que os podéis colocar, porque es así. Ahora bien, 22.000, estamos hablando de aproximadamente un 2% del conjunto del alumnado que cursó educación secundaria y bachillerato en ese mismo curso en toda España. ¿Es poco? Sí. ¿Es meritorio? Pues también, porque es la manera de que esa gente no va a olvidar jamás el día en que una víctima cruzó la puerta de su aula y les contó su vida. ¿Hay maneras de ampliarlo y de conseguir que se generalice el uso del testimonio en la educación? Pues también, de manera presencial sabemos que es imposible, o sea, no se puede llegar a todas partes, pero a través de videotestimonios y de otros materiales que también están ya a disposición, pues perfectamente puede hacerse. En parte se está haciendo, pero todavía... Bueno, nada, tranquilo. No me promuevo más para que sea un poco más... Sí, estamos acostumbrados a darle nosotros la chapa a cada uno y a veces nos pasa. A mí me viene bien que además hayas abierto este melón sobre que Castilla y León es la segunda que más, porque mi pregunta va directamente a Alicia y a Patricia. ¿Habéis encontrado alguna dificultad a la hora del proceso de transferencia en todo este proceso, en lo que es el programa en sí? Si también habéis tenido que ajustarlo para un contexto concreto, ¿cómo están respondiendo el profesorado? ¿Es cuestión de más de compromiso de un docente o de varios docentes, o es más una visión más estructural? Bueno, ante todo en aquellos momentos cuando nos viene este programa del Ministerio, porque hasta la pandemia sí que es verdad que íbamos de la mano del Ministerio, pues en esos momentos nos encontramos con que teníamos que pararnos a pensar, nos venía un programa, se asumió con mucha responsabilidad, con mucha ilusión, pero sobre todo con prospectiva. Es decir, era un momento necesario de pararse a pensar, de analizar qué datos históricos teníamos, qué momento actual estábamos viviendo, hacia dónde queríamos ir. Era un momento difícil porque teníamos mucha premura en encajar el programa, en llegar a los centros. Como comentaba antes Raúl, pues es verdad que en la Comunidad de Castilla y León hemos llegado a una formación de 14.000 alumnos, que se dice pronto, y este programa le hemos extendido aproximadamente desde los inicios, que fue en el año 2017, a unos 225 centros. En aquellos momentos, cuando viene el programa, pues lo más importante para nosotros era cómo podíamos conformar ese número de ponentes que teníamos, que nos iban a realizar las charlas por todos los centros educativos. El Ministerio sí que nos apoyó porque ofreció ayuda con respecto a todas las víctimas que se prestaban a llevar a cabo estas charlas en los colegios, pero teníamos un número determinado que queríamos incrementar, queríamos ampliar. No era fácil, puesto que no es fácil, como bien sabéis,
para una persona que ha pasado por esa situación tan traumática llegar a un aula y contar su historia. Es decir, que eran personas que además no solamente tenían que ser víctimas, querían ser ponentes y querían también exteriorizarnos su vivencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue rápidamente intentar encajar el programa para formar a esos ponentes. Era un momento en el que habíamos vivido pues, con un modelo centralizado, venía de repente una transferencia, se descentralizaba, eso implicaba responsabilidad, eso implicaba mayor autonomía organizativa, lo cual era también pues, una ventaja, mayor autonomía pedagógica para implementar el programa, había que organizar charlas, coordinar sesiones, coordinar exposiciones, los docentes tenían que organizar y encajar las ponencias con las víctimas, con los alumnos, pero yo para resumir esta pregunta que me haces, no fue vivido como con una carga burocrática, fue vivido pues sobre todo con un compromiso ético y un compromiso institucional, sobre todo institucional, ¿no? Desde la administración era un compromiso que nuestros alumnos conocieran realmente el testimonio de estas víctimas, que no se tergiversara la historia y que ellos no olvidaran realmente, o sea, lo que es la memoria histórica y, claro, siempre en el marco de los derechos fundamentales, ¿no? De las libertades públicas. Bueno, a mí me gustaría que ahondaras, igual puedes hacerlo tú, cómo se ha producido, digamos, desde que adquirís el programa, ¿no? Y lo empezáis a impulsar, cómo se ha ido expandiendo por las diferentes provincias de la comunidad y ver también, más que nada, aquí también nos permite identificar quizá algunos vacíos, ¿no? Yo pues, os pongo mi situación personal. Yo colaboro en el Bachillerato de Investigación y Excelencia del Alonso Berruguete y tengo alumnos que no han tenido la oportunidad. Es que, de hecho, los profesores desconocen la existencia del programa. Entonces, entiendo que es porque todavía está en un proceso bastante inicial, eso no hay ninguna duda. Inicial por parte de la Junta, que ya existía con anterioridad. Entonces, no sé si tenéis constancia de este tipo de situaciones en otros espacios. Bueno, pues mira, nosotros, curso tras curso, lo que hacemos es, nuestras manos siempre son las direcciones provinciales. La Comunidad Autónoma de Castilla y León es muy extensa, son 9 provincias, es muy grande. Claro, una persona en un servicio no puede llegar a todos los centros educativos. Entonces, lo que hacemos es, pasamos toda esta información, o este programa, porque un poco lo que habías dicho en la pregunta, esto no depende de una persona concreta. Está incardinado dentro de los programas de educación en valores de la Consejería de Educación que fomenta. Por lo tanto, no depende de un profesor, está totalmente incardinado dentro de la Consejería de Educación. Pero sí que es verdad que lo pasamos a través de las direcciones provinciales y ellas, que se relacionan directamente con todos los centros educativos de su provincia, dan a conocer este programa. Y son los centros los que deciden participar o no. Siempre atendemos casi, vamos, yo iba a decir todas las demandas, lo voy a decir todas, sí, porque a lo mejor me equivoco, pero sí, casi todas las demandas de los centros participantes que quieren participar. Entonces, luego, a través de los ponentes, pues hacemos ahí un encaje de bolillos y decimos, pues estos ponentes, por la cercanía geográfica, pues van a ir a los centros de esta provincia o de esta otra. Entonces, bueno, a lo mejor el Alonso Berruguete no ha tenido conocimiento. Tengo que decir que a los centros educativos se les manda muchísima información, muchísimos programas de todo tipo. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor están centrados, como hay muchos programas de educación en valores, si ellos están trabajando unos, viene este y dice, bueno, si yo ya trabajo los valores democráticos o los premios Balsaín, que pues este año se va a tratar sobre el pluralismo. Entonces dices, bueno, pues este no lo cojo, porque bueno, también requiere trabajo por parte del docente, tiene que trabajar las unidades didácticas, ponerlas a disposición de los alumnos. Es a lo que iba antes, ¿no? También depende mucho del compromiso personal que pueda tener ese docente para elegir ese tema en detrimento de otro. No es que no esté interesado, es que a lo mejor, claro, el tiempo es limitado y luego también tienen que dar clase. Como yo siempre digo, tienen que dar clase. Bien, bueno, Sonsoles, en todo esto también el comisionado de víctimas tiene una importancia, ¿no?, fundamental. ¿Cómo se articula, en primer lugar, este comisionado dentro de la política autonómica de víctimas y qué, digamos, incidencia tiene sobre también estas políticas educativas? O si puede tener, claro, porque al final dependemos de consejerías distintas, si no me equivoco. Sí, sí, efectivamente. Buenos días a todos. Buenos días, David. Muchísimas gracias por invitar al comisionado de víctimas del terrorismo, invitarme aquí a participar en este coloquio y un placer estar con
con personas tan queridas, tan conocidas y tan relevantes como las que tengo la suerte de compartir hoy mesa redonda y otros de los ponentes que estáis aquí presentes, ¿no? Pues el comisionado para las víctimas del terrorismo, dentro del artículo 26 de la ley autonómica que tenemos al respecto, que como digo, incardinado está en la Consejería de la Presidencia, es la ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León. Y dice así este artículo, lo voy a leer porque no me lo he estudiado con el detalle como para poder decirlo como cuando aprendíamos el catecismo de niños, ¿no? El comisionado para las víctimas del terrorismo es el órgano de relación, ayuda y orientación a las víctimas en Castilla y León, al que corresponden las funciones de impulso y coordinación, seguimiento y balance de las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León dirigidas a las víctimas del terrorismo. O sea que esto es lo que dice la ley autonómica. En este caso, en esta legislatura y en concreto desde el decreto 14/2024 de 18 de julio, se ha atribuido, o sea, hace prácticamente año y medio, se ha atribuido el comisionado para las víctimas de terrorismo, se ha unido a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. No es que lo haya engullido, ni englutido, ni nada por el estilo, todo lo contrario, son dos cosas completamente separadas, diferentes, con sus propias funciones, pero sí que está unido en tanto en cuanto no deja de ser la importancia de poner a las personas en el foco, en este caso. Entonces, eso es el motivo por el que se incardine dentro de Presidencia y en concreto unido a la Dirección General de Atención al Ciudadano, de atención a las personas. Gracias, Sonsoles. Sin que esto ponga tensión, porque no es mi intención, aquí todos estamos en el mismo barco, como dice el refrán. Sí que quiero, Sebastián, al final, siendo presidente de una asociación y teniendo la experiencia que tiene, sí que me gustaría que nos explicaras un poco cómo percibís el papel institucional, tanto lo que se está haciendo desde el comisionado, se ha hecho desde el Centro Memorial, se hace desde la Junta en todo este asunto sobre la memoria, la prevención y los proyectos que se están llevando a cabo. Buenos días. Lo primero, agradecerte, David, esta mesa coloquio, esta jornada y sobre todo que tengas una aula como la que tienes. Al final se agradece que estemos apoyados por grupos de estudiantes, porque no es la primera vez que asistimos a una jornada y estamos los ponentes. Es una labor tuya de que realmente nos acompañen los estudiantes y tu mérito. ¿Cómo percibimos las asociaciones, el tema institucional desde los diferentes enfoques? Pues te voy a decir que llevo 5 años como presidente aproximadamente, si no me equivoco. He pasado mis momentos malos también, pero he tenido 4 comisionados. 4 directores generales comisionados. Yo espero y confío que desde la institución, desde la Junta de Castilla y León, siga apostando por esta comisionada, más allá del ciclo electoral, porque al final es la que nos va a aportar esa empatía y esa complicidad con esa institución. No podemos estar cambiando de directores generales cada vez que hay movimiento político, ¿vale? Eso es un daño que nos causa a la propia asociación. A nivel de la institución, del Centro Memorial, pues no tengo nada más que decir, simplemente de que realmente el apoyo que recibimos por parte de ese Centro Memorial, al que está al frente el director, Florencio Domínguez, y luego personas como Raúl y Gaizka y más, la gente que está trabajando allí, es un apoyo incondicional. Todos los alumnos de nuestra comunidad deberían ir pasando por allá. Nosotros hacemos nuestros pinitos en colaboración con la Universidad de Valladolid, con la de Salamanca, a la que estamos llevando alumnos de periodismo, de criminología, algunos juristas. Pero más allá de todo esto, nos gustaría, y yo les he cursado las invitaciones, de que deberían pasar consejeros, incluso nuestro presidente, para que realmente empatizaran con esa cuestión. Que un consejero de presidencia, que aquí tenemos a nuestra comisionada, que ella sí ha estado, pues nos acompañara, que fuera nuestro presidente de nuestra comunidad, Alfonso Fernández Mayueco, que fuera todos los políticos. Esas Cortes de Castilla y León que tenemos ahí, que también fuera,
procuradores, y que no fueran distantes, que fueran más cercanos. Que al fin de cuentas las víctimas somos lo que somos. Somos antiguos agentes de policía, de la Guardia Civil, viudas, señoras amas de casa, que después de los asesinatos han tenido que buscar la vida en aquellos tiempos tan difíciles, pues en labores domésticas, limpiando casas, delegaciones de gobierno, comisarías de policía, un sinfín de todas esas cosas. La percepción es que si bien la creación de figuras como el comisionado o la aprobación de normativas, como esa ley que ha mencionado nuestra querida Sonsoles, es un paso positivo y necesario, que reconoce el deber del Estado con las víctimas, a menudo su papel corre el riesgo de ser más simbólico que real si no va acompañado de recursos, dotaciones presupuestarias adecuadas y una implementación efectiva y continuada en el tiempo. Necesitamos que el compromiso institucional sea suficiente, lo que implica una voluntad política sostenida en el tiempo, independientemente del ciclo electoral. En Castilla y León valoramos los avances, pero siempre queda margen para que el apoyo sea más estructural y transversal. También, desde aquí agradezco a esta universidad, como la de Salamanca, que, como dije en su momento, la universidad está llegando a nuestras vidas, está aterrizando en los colectivos de víctimas del terrorismo, tarde, porque ETA dejó de asesinar en el 2010, pero se agradece ese apoyo de profesores como tú, como Luis Miguel, como Sergio, como Rosa, y un sinfín de profesores más que nos dan su apoyo y su aliento, nada más. Gracias, Sebastián. La verdad es que me van surgiendo preguntas, pese a que teníamos un guión preestablecido, y sí que es cierto que quiero ir también agrupando algunas de ellas. En parte, algunas cuestiones han respondido. Sí que voy a lanzar ahora dos preguntas, tanto a Raúl como a Sonsoles, y bueno, si van surgiendo cuestiones, por supuesto, podemos ir respondiendo. En parte, sí que me gustaría que ofrecieras, Raúl, una idea, aunque buena manera has explicado, pero para que quede más claro, cómo desde el memorial se está viviendo esa descentralización, ¿no?, de sus proyectos iniciales y cómo se está produciendo esa colaboración con las autonomías. Hay una colaboración fluida, transparente, hay algunas que directamente no quieren colaborar. Eso por un lado. Por otro lado, puesto que estamos hablando de un tema completamente institucional, pero por otro lado, la memoria es algo muy humano. A mí siempre, en las políticas públicas de la memoria, me ha preocupado en cierta manera porque muchas veces la gestión política predomina sobre el conocimiento, sobre la querencia hacia quienes han sufrido la violencia o hayan sufrido una dictadura, etc. Entonces, ahí quizás esto también podéis intervenir vosotras dos. ¿Cómo podemos evitar una institucionalización fría, ¿no?, de esta memoria y que se le quite? Porque a veces pasa eso con muchos de los monumentos que nos encontramos, ¿no? Nosotros podemos toparnos con un monumento en honor a las víctimas del 11M, pero no deja de tener un vacío emocional en realidad, porque es un elemento del mobiliario público frío que, por mucho que haya contextualización, con el paso del tiempo eso es ajeno a nuestros ojos. Entonces sí que me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre esto de cara también a que el alumnado lo interiorice. Gracias. Empieza tú si quieres, por orden. Vale. Bueno, pues empezar igual diciendo que el Memorial, el sitio donde yo trabajo, es una fundación pública que es de ámbito nacional, pero que tiene su sede en Vitoria. Esto no es Francia, no está todo en París. Bueno, pues en este caso está en Vitoria y tampoco es casualidad. Tiene que ver con el hecho de que el terrorismo en nuestro país ha impactado en todo el país, pero allí donde persiste y donde en su momento existió una mayor legitimación del uso de la violencia para conseguir cosas en política, no nos vamos a engañar, fue en el País Vasco y fue en Navarra también. Por cierto que en el futuro se abrirá otra sede en Madrid, pero bueno, eso ya llegará dentro de unos años. Luego, conscientes del estado de las autonomías en el que vivimos, y también la competencia de educación descentralizada que la ejercen, por lo menos las principales competencias educativas son cosa de las comunidades autónomas. Entonces, ya desde hace bastantes años, desde el año 2021 hasta la actualidad,
pues hemos ido haciendo cursos de formación de profesorado. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hacemos y que también es necesaria, ¿no? Esa pata. Porque al final la comunidad educativa se basa en diferentes pilares, desde los padres a los alumnos, pasando por los profesores, y si estos en su momento no recibieron nociones en la universidad, en el colegio y tal, sobre cómo tratarlo, y llegan al aula y tienen que hacerlo, quizás en los manuales tampoco se aborda con el desarrollo que se debiera, bueno, quizás no se hace, entonces están un poco perdidos. Entonces esa formación de profesorado era fundamental. Y se hace, ya digo, en colaboración con las consejerías de educación correspondientes. En estos años, en estos últimos 5 años, habremos formado aproximadamente a unos 1.200 profesores, sobre todo de secundaria. Bueno, pues esa es una manera, ¿no?, de colaboración con las autonomías, también con el Ministerio de Educación, hasta donde ellos llegan. Ahora, la legislación educativa a nivel nacional y los reales decretos que la desarrollan contemplan el tratamiento del fenómeno del terrorismo para varias materias, entre ellas geografía e historia de cuarto de ESO, historia del mundo contemporáneo de primero de bachillerato, historia de España en segundo de bachillerato. Estoy hablando de las de historia porque me va barriendo para casa, pero hay también algo contemplado para filosofía, incluso para psicología y para valores éticos. Evidentemente, pues, en fin, sería absurdo, ¿no?, no hacerlo también en valores éticos. Ahora, desde mi punto de vista, ese tratamiento es superficial, es insuficiente, debiera figurar en el currículum educativo con mucha mayor extensión, cosa que en otros sitios, por ejemplo Alemania, ya se ha hablado también de ello, sí se hace respecto a su propio pasado traumático. Y si además la versión autonómica o el desarrollo autonómico de esa legislación de ámbito nacional no siempre es el adecuado. Le pongo un ejemplo. Se supone que hay que desarrollar los reales decretos de ámbito nacional, pero es que a veces no solo no se desarrolla, sino que a veces la mención al terrorismo directamente desaparece. ¿Dónde desaparece? Pues, por ejemplo, para la asignatura de valores éticos. Eliminan la mención específica al terrorismo. Se elimina, vamos, en Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja. En la materia de historia de España, ¿dónde desaparece la mención al terrorismo en los desarrollos autonómicos? En Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco nuevamente. Bueno, podría poner algún ejemplo más en este sentido, pero, en fin, yo creo que es ya suficientemente elocuente. Hay una tarea pendiente, bueno, hay muchas, pero una importante es que esto esté suficientemente bien contemplado en el currículum educativo, que al final es donde los profesores miran. Vale, gracias, Raúl. Si queréis, en la línea de lo que señalaba Raúl. Apuntar, hablando ya de formación del profesorado, pues en la Comunidad de Castilla y León nosotros tenemos un instrumento de formación que se llama el PAF, que es el Plan Autonómico de Formación. Y en el año, creo recordar, en el curso 21-22, pues por primera vez en ese PAF se hacía formación al docente. Es una formación autonómica que hacemos nosotros, normalmente a través de unas videoconferencias de carácter autonómico, pero, por supuesto, tenemos la colaboración fantástica del Ministerio y del Centro Memorial donde se representa Raúl. Es la formación del INTEF, que llamamos, que es el organismo que depende del Ministerio. Y entonces, nuestro profesorado todos los años se forma a través del INTEF y a través de nuestra formación autonómica. La verdad es que el formador en este programa es fundamental desde el principio del programa hasta el final. Es decir, tiene una intervención total porque digamos que es el motivador realmente de la transmisión de todos estos conocimientos que da a los alumnos y pasa por todo el programa, porque no solamente se encarga de formar al alumno para que las charlas sean más fructíferas, sino que además interviene en las ponencias con las distintas víctimas. Y después de que tiene lugar el programa, también el formador interviene a través de etapas de reflexión con los alumnos, de debate, etc. Entonces, bueno, para finalizar con la formación del docente, que había aludido Raúl, pues decir que en Castilla y León para nosotros es fundamental y la verdad es que nosotros invertimos mucho en formar al docente, porque creemos que es la clave para no solamente este programa, para todos, pero en este en especial,
como motivador, ¿no? de todo el conocimiento del contenido del programa. ¿Queréis añadir algo? Vale, igual Sonsoles, desde el comisionado nos puedes alumbrar un poco también. Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el terrorismo no es algo del pasado, no es algo terminal y no es algo que tenga una sola forma, que es esto es terrorismo y todo lo demás no. O sea, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, el terrorismo hay que tratarlo, hay que conocerlo, porque no es algo tampoco que le pase a unos y a mí no. Cualquier persona puede ser víctima del terrorismo, en cualquier momento. Un profesor, un periodista, una persona que está en un autobús, en un metro, en un concierto, una persona que va a un supermercado a comprar, que come en un restaurante. Todo esto han sido víctimas del terrorismo. Personas que son, como decía Sebas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o del Ejército o familiares de todos los anteriores. Es decir, el terrorismo nos afecta a todos y falso el que a uno le hagan ver que el terrorismo es pues que algo habrán hecho esas víctimas. Por poner un ejemplo, recuerdo en el 2001 algo que me impactó mucho, una viñeta donde yo en ese año ni pensaba que iba a estar hoy aquí siendo comisionada de víctimas del terrorismo ni conociendo a tantas víctimas del terrorismo de las que realmente he tenido unos testimonios increíbles que me han marcado mucho. Pues yo recuerdo una viñeta en un periódico nacional cuando acababa de poner ETA una bomba en Madrid en una bicicleta de montaña con una mochila bomba al general Justo Oreja, que murió un mes después de la gravedad de sus heridas, debatiéndose entre la vida y la muerte, un mes en el hospital. Y recuerdo la viñeta, que iban dos personas por la calle y uno le decía a otro, ETA ha atentado en una bicicleta y las bicicletas son para el verano, así que ETA ha atentado contra el verano. Y decía la otra persona, pues algo habrá hecho el verano. Bueno, eso es lo que no se puede tolerar. Esa es una victimización secundaria. Son víctimas dos veces, porque son víctimas de la incomprensión de la gente. Y la Junta, que estamos haciendo mucho, efectivamente, nos queda un camino larguísimo de apoyo, de acompañamiento y de acomodar todas las necesidades de las víctimas. Estamos muy al principio, el camino queda mucho más de lo recorrido. Eso está claro y eso es un compromiso de la Junta y es sentido común. Y una de las cosas que tenemos que hacer es llegar a las aulas, a la gente más joven, porque si no, no habrá tenido sentido nada de lo que se ha hecho hasta ahora. El sacrificio de las víctimas no habrá valido para nada. La historia de las víctimas del terrorismo es la historia de todos nosotros. Es lo que contaba la profesora de la Universidad de Navarra. Efectivamente, recuerdan, yo escribí la carta aquel día en tal sitio, me sentí así, vi este atentado desde la tele, lo sentí. Pues eso que le ocurrió a gente, como ahora han pasado años y ya no, vosotros no habéis tenido este contacto directo como nosotros que vivimos esos momentos, es fundamental mirar a los ojos a las víctimas. No son una estadística, no son un guarismo, no son un número, no son un caso más o menos cruel, son seres humanos y hay que estar con ellos y quererlos, acompañarlos, porque nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros y han demostrado una resiliencia y una capacidad de reinventarse brutal. Entonces, en ese sentido, creo que, por terminar, esa frase que se dice tanto, la de Jorge Santayana, que es un pensador vinculado a la Universidad de Harvard y que pasó muchos años de su vida en Ávila, la sociedad que olvida su historia está condenada a repetirla. Eso sería terrible. El que haya personas jóvenes que se sigan radicalizando, que piensen que el terrorismo es algo justificable en aras de algunas ideas o de algún objetivo, eso sería el fracaso más grande de la sociedad y sería banalizar, eso sí, el sufrimiento de las víctimas y todo lo que han pasado, que eso no lo podemos permitir. Gracias, Sonsoles. Yo me voy a dirigir a mis alumnos simplemente para que recordéis. Cuando estuvimos viendo toda esta temática, que os enseñé fotos al inicio sobre la memoria de las víctimas del terrorismo, quiero que os acordéis de la imagen de dos hermanos gemelos que eran Fabio y Alex. ¿Os acordáis? Vale, Fabio muere en accidente de tráfico. O sea, accidente de tráfico, perdón. Muere fruto de una bomba a la pala colocada en el coche de su padre. Que era policía. ¿Cuál fue la justificación? Por lo que decía Sonsoles, de algo habrá hecho, que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilizaban a sus hijos como escudo para intentar evitar que les mataran.
Entonces, ese fue el grado de, no sé ni cómo definirlo, pero de personajes deleznables en lo que nos movemos. Y este tipo de situaciones que nos llevan a recordar desde las instituciones, desde las asociaciones, creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a través de esas biografías de las personas, que es lo que decía María al inicio, ¿no? Que es lo que más llega a día de hoy. Bueno, de hecho, precisamente por esa cuestión de las biografías me voy a dirigir a Sebastián y sí que quiero pues, preguntarle, ¿no? ¿Qué supone? Aunque luego vamos a tener una mesa específicamente sobre este tema y podremos trabajarlo con víctimas educadoras, pero sí que quiero que nos puedas explicar un poquito cómo las víctimas llegan a contar su historia en las aulas. ¿Qué supone para vosotros como colectivo de víctimas? ¿Qué supone para nosotros como víctimas, como colectivo? Sí, exacto. Pues es transmitirle ese sufrimiento y ese dolor y esa comprensión de todo el daño sufrido. Que realmente las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Quitar de en medio esa radicalización de que realmente todo es defendible con la palabra y no con la violencia. Y queremos estar presentes en todos los ámbitos, porque el daño que nos han causado es como consecuencia de ese tipo de radicalización que anteriormente habéis estado hablando María, que vuelve otra vez a alimentarse o a retroalimentarse, pensando de que los extremos, de una manera o de otra, con la violencia quieren conseguir esos objetivos. Las víctimas encontramos un desahogo. Es algo muy duro, pero es un desahogo. No todas las víctimas están preparadas para dar su testimonio. Este año, sin más lejos, yo creo que en nuestra comunidad, la relación de centros a los que vamos a ir las víctimas de terrorismo en Castilla y León son cerca de los 60, igual me equivoco, son 58, sin contar universidades y sin contar otras cosas. De esos 60 centros tenemos que ver que realmente hay unos 15 o 20 víctimas preparadas. En nuestra asociación estamos en torno a 250 víctimas. No todos están preparados para contar ese daño, ese sufrimiento. No sé si te he respondido. ¿Y cómo os preparáis? O sea, porque al final eso es importante tenerlo. Cada uno tiene su forma de prepararse. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo Antonio, que él es de los que más charlas da en colegios en Castilla y León, y él siempre va acompañado, entre otras cosas, de su psicóloga. A él le viene muy bien, él traslada ese dolor de su atentado perfectamente, pero él siempre va acompañada de una persona querida para él, con lo cual él encuentra esa paz. Esa es la preparación. Luego las administraciones nos han formado, ¿vale? Para que de una forma estructural demos ese testimonio, para no caer, como me pasa a mí en ocasiones. Hay veces que no tener chuletas delante, pues te hace ir para atrás, te hace ir para adelante y no llevas un relato organizado, ¿vale? Desde quién eres, a qué te dedicabas, quién es tu familia, para llegar al contexto de ese atentado. Esa formación pues te la dan porque, como te he dicho anteriormente, igual que desde el Centro Memorial, la Consejería de Educación preparan a profesores, a nosotros nos tienen que preparar, nos han preparado de cierta manera, porque volvemos a lo mismo. Nosotros, aquí tenemos a Antonio, que es guardia civil, ya no vamos a decir ni que somos ex, porque somos policías, guardias civiles y militares, mientras vivamos. Bueno, tenemos allí a Elena, que es también nieta de una víctima del terrorismo, su abuelo militar. Entonces, ¿cómo nos formamos? Bueno, cada uno tiene sus truquillos y la verdad que nos viene bien. Hay veces que el exceso también de testimonios, según qué casos, pues te agota. Te hace revivir. A mí me es más práctico hablar de otros sucesos que contextualizarlo en el mío. Sin ir más lejos, las jornadas que hicimos en la universidad, me dieron una sorpresa de un testimonio que di yo grabado y rompí a llorar porque realmente me recordaba, ¿vale? Una cosa es trasladar ese sufrimiento y otra cosa es vivirlo. Entonces, si nosotros lo tenemos que hacer como una ponencia, lo podemos hacer como una ponencia. Pero si me tengo que meter en el papel de ese día, contextualizarlo en ese momento, estoy recordando lo que pasó. Y pasó algo grave, muy violento. En el caso de Antonio, atentaron contra su vida, en el que murieron 13 guardias civiles y él salvó la vida de la manera que la salvó, quedando con todas las secuelas. En mi caso, y de lo mismo, quedando en estado de coma. Entonces, lo que tiene que entender la sociedad, los jóvenes y tal,
que nosotros, los que somos sobrevivientes, no en el caso del abuelo de Elena, que lo asesinaron, los que hemos sobrevivido a un atentado, somos la frustración y el fracaso de un asesinato. En ningún momento ellos han intentado dejarnos heridos, o malheridos, o mutilados. Su objetivo siempre ha sido acabar con nuestra vida. Te agradezco mucho sé lo difícil que es, Sebastián, el testimonio. Yo estaba presente cuando te pasó en Valladolid. Es muy importante que tengamos en cuenta el ejercicio de resiliencia que hacen las víctimas para trasladar en clave democrática y de memoria todo lo que ellos vivieron, y de esa manera tener una sociedad mejor, que en el fondo es eso. En el fondo no es solo contar su historia, porque no es así, sino que hay una voluntad pedagógica por tratar de cambiar muchas ideas preconcebidas, muchos mitos. Por eso sí creo que la labor de las instituciones aquí es fundamental, y os quería hacer una pregunta conjunta, que quizá los representados aquí coincidís, pero a mí sí me gustaría saber, para que lo conozca también el público que nos acompaña, bueno, cómo se acompañan las víctimas para que puedan transmitir este relato, ¿no? Que no sea solo algo testimonial. Bueno, pues mira, nosotros cuando lo cogimos así un poco más de nuestra mano, hicimos una jornada formativa. Es cuando conocí a Antonio, bueno, a Sebastián, yo creo que ya te conocía, habíamos ido un día a la asociación, bueno, conocimos a todos, la verdad que fue una jornada preciosa, contactamos con las personas que las habían formado en el ministerio otros años, eran unas psicólogas, y pasamos todo el día juntos, comimos juntos, bueno, la verdad que estuvo fenomenal, ellos contaron su testimonio y decían las psicólogas, es que tenéis lo más importante, que es vuestro testimonio, lo único que tenéis que hacer es ordenar las ideas. Yo creo que os dio bastante confianza y a día de hoy trabajamos con ellas en otros programas, o sea que con eso os digo todos. Entonces, pues intentamos, la verdad que sí que hemos querido tener otra vez también nos hemos reunido, pero ya reuniones un poco por estar juntos, por vernos, y eso sí que pues nos vincula más y es muy fructífero. Siempre lo que pasa es que a veces tenemos poco tiempo, porque alguna vez decimos, venga, nos reunimos todos otra vez, que eso siempre pues te da mucha unión, y pues uno no puede o tal, pero vamos, que estamos muy en contacto con ellos. Quizá Sonsoles igual por mantener la línea, ¿no? Desde el comisionado también, ¿cómo lo trabajáis? Nosotros todo lo que tiene que ver con el comisionado para las víctimas del terrorismo lo hacemos de la mano, como es natural, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Sebastián Nogales y sus asociados, aproximadamente 2 centenares, pues son nuestros aliados naturales en algo tan importante como es visibilizar la situación de las víctimas actual y lo que han pasado. Eso es algo fundamental. Entonces, todo lo que llevamos a cabo, desde los protocolos firmados, suscritos de colaboración con las universidades públicas, este año se han abierto además a las privadas, las exposiciones que hemos podido llevar adelante, también con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es pues, un gusto el poder trabajar también con ellos. Todo lo que tiene que ver con la organización de coloquios, de jornadas, de simposios, de seminarios. Hemos realizado también documentales, que es fundamental, pues siempre, como digo, de su mano, o todo lo que tiene que ver con los premios que acabamos de crear, que son premios académicos, para trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo. La asociación está con nosotros codo con codo, pues para evaluar esos trabajos para TFMs, para tesis doctorales y TFGs, que tengan que ver con este ámbito, porque, como digo, es fundamental el hecho de que se llegue a las aulas y que la gente lo conozca. Es que si los alumnos no lo conocen, la situación más cómoda es creer que es algo de otros, que es del pasado, que no tiene nada que ver con el presente, y sin el terrorismo pues volaríamos de otra manera, tendríamos unas medidas de seguridad diferentes en los sitios más comunes y más básicos de nuestra vida cotidiana. O sea, es falso creer que es algo del pasado, y el conocer los testimonios de las víctimas y el estar a su lado es lo que nos permite a la Junta pues poder dedicarnos mejor, enfocar mejor todo lo que deseamos hacer para poder hacer que su recuerdo siga totalmente vivo, y que, si me permitís esta expresión, que es muy manida, pero creo que es muy necesario sacarla aquí encima de la mesa, que no ganen el relato, que no se gane el relato, otro relato diferente desvirtuado, porque no es así, no es verdad, eso sería una injusticia absoluta.
Raúl, ¿y vosotros desde el Centro Memorial? Por agrupar en una lista las recomendaciones de lo que está saliendo y alguna cosa más. Uno, para este tipo de sesiones. Uno, que los damnificados se encuentren emocionalmente preparados. Lo decía Sebas al principio. Dos, que pasen una formación previa. Yo creo que eso es imprescindible también, tanto para elaborar su relato y expresarse en público y, efectivamente, para confirmar que están emocionalmente preparados. Tres, que no adopten el papel de historiadores, sino que hablen en primera persona. Eso es una tentación que a veces existe, pero para hablar de la historia están sus profesores. Y por eso yo creo que hay que defender que este programa tenga dos patas con igual importancia, que son historia y memoria, ¿no? Y no solamente dejar aislado el testimonio, digamos, la parte más emocional, sino también la parte de conocimiento crítico. Buena parte de estos puntos, por cierto, están recogidos en ese trabajo que antes os presentaba María y sus colaboradores, ¿no? Del impacto de la pedagogía de las víctimas en las aulas. Ellos mencionan también que los testimonios se extiendan a varios cursos. Luego, en quinto lugar, que se tenga en cuenta la creciente diversidad del alumnado, en este caso, pues para evitar determinadas o posibles estigmatizaciones colectivas, ¿no? Que el tema se trabaje en clase antes y después del testimonio, porque si acude la víctima y los chavales no tienen ni idea del asunto, pues al final se les aprovecha mucho menos y es una pérdida de tiempo y también la víctima educadora lo va a notar. Y después que se evite el partidismo, eso está claro, no se va a echar un meeting, pero tampoco tienen que tener miedo los profesores de que se vaya a echar un meeting, porque en esa formación previa ya se ha pasado el filtro, en ese sentido, pero al mismo tiempo no hay que dejar de abordar los aspectos políticos del terrorismo, que es un tipo de violencia política, ¿no? Una cosa es abordar la perspectiva política del terrorismo, otra cosa es hacer partidismo. Y más, con aquellos alumnos refractarios, a pesar de haber escuchado el testimonio, que todavía no se bajan de la burra y siguen pensando pues, que utilizar la violencia igual está bien, pues quizás es la posibilidad de tener encuentros, aparte de con víctimas educadoras, con perpetradores arrepentidos. Eso es algo que ya se está haciendo, pero de una forma mucho más pequeña, digamos, o discreta que lo primero. Nosotros en el memorial lo hemos hecho algunas veces, eso es todavía más, o sea, es más delicado, tiene que estar especialmente seleccionado, ¿no? Y la verdad es que arrepentidos no hay muchos, y menos todavía los dispuestos a participar en estas cosas. Pero bueno, una excepción, pues Teoría, por ejemplo. Bueno, si alguien tiene curiosidad, que mire en internet quién fue. Teoría, sí, bueno, vamos a explicar, creo que va a ser más didáctico. Teoría es uno de los primeros miembros de ETA, uno de los miembros fundacionales de ETA, y es una persona que tiene una evolución personal y trayectoria también política muy interesante. Pasa de formar parte de las primeras células que matan a la primera víctima de ETA, que es José Antonio Pardines, en 1968 a condenar directamente cualquier tipo de acto de violencia y convertirlo en una persona perseguida por parte del entorno de la izquierda del Chale y de la propia ETA. Es decir, es uno de esos disidentes, como os hablaba también en el aula, de Dolores González Catarain Joyes, que también fue una de las primeras dirigentes femeninas de ETA, que es asesinada precisamente por decidir que la violencia no era el mecanismo, por ser una etarra arrepentida en ese sentido. Yo creo que esto interesa especialmente al alumnado, lo que os voy a preguntar ahora, sobre todo por interés meramente funcional y didáctico también, ¿no? No sé si me podríais hablar, aparte del proyecto de memoria y prevención, que es el santiseña, ¿no?, de lo que estamos hoy aquí, sino de si tenéis constancia de otro tipo de proyectos en los que también haya metodologías más activas, ¿no? Quiero decir, aprendizaje a servicio, que estén llevando a cabo dramatizaciones, por ejemplo, el uso del teatro, ¿no?, para llevar el terrorismo a las aulas. No sé si igual nos podéis explicar un poquito esta cuestión. Bueno, quien quiera tomar la palabra. Pues mira, la verdad es que así eso tan concreto no. Sí que tenemos muchos programas de educación en valores, otros que están vinculados con la educación emocional, en el que también se tratan valores, o pensamiento crítico dentro del plan de lectura. Entonces, se aborda
claro, no el terrorismo como si como terrorismo es este programa. De modo transversal. Sí, pero lo que aquí se trabaja, que es un poco, pues eso, deslegitimizar la violencia, respetar al otro, que la palabra es el instrumento, la herramienta más poderosa que tenemos para defender ideas. Tenemos una liga debate en el plan de lectura, por ejemplo, que ahí con la palabra tienes que defender un argumento a favor o en contra de un tema concreto que ponen a los alumnos de secundaria y de bachillerato. En definitiva, utilizamos metodologías variadas para eso, defender cualquier idea, pero a través de la palabra, nunca con la violencia, y siempre respetando al otro. Entonces, sí que es verdad que como terrorismo solamente está el de valores democráticos, por ejemplo, ese también siempre se trabaja un tema, un valor democrático, como he dicho anteriormente. Este año es el pluralismo, otros años han sido el año pasado la paz, la libertad, la justicia, y es a través de un vídeo. Entonces, bueno, no solamente es hacer un vídeo, sino que tú vas a trabajar ese valor. Pues no está vinculado con el terrorismo, pero evidentemente son siempre contrarios al terrorismo, que es de lo que nos queremos separar, aprender para separarnos de él. Y siempre, además, como has comentado tú antes, a través de una metodología de aprendizaje de servicio donde el alumnado en todos nuestros programas, ¿no?, tienen un protagonismo esencial. O sea, intervienen, participan activamente, y luego hay debates, es decir, que al alumno se le da la importancia, es el núcleo esencial de estos programas. Desde el comisionado o desde el Centro Memorial os llegan también proyectos de este tipo que podéis apoyar o similar. Desde luego. Y es un gusto el ver las posibilidades, pues, por ejemplo, aparte de todos los que he mencionado, de exposiciones, de jornadas, en fin, documentales, monografías, que es estupendo el ver que profesores se junten y sean capaces de con distintas... Porque es un tema muy transversal al fin y al cabo, no es un área... Es muy transversal y, bueno, pues siempre nos gusta cualquier cosa de estas que surja, pues nos parece que sigue viva la memoria, que sigue latiendo y nosotros tenemos que colaborar y continuar pues para que esto sea algo cada vez más común. Bueno, nosotros grabamos los coloquios, los grabamos y los publicamos en YouTube, que es una forma de darles una segunda vida y que además, lógicamente, con el consentimiento de cada víctima, la mayoría de las veces les parece bien porque saben que va a ayudar, ¿no?, en la misma dirección. Más ejemplos, pues el aprendizaje de servicio simplemente podría ser que después de ese coloquio con una víctima educadora, invitar los profesores a sus chavales a escribirle cartas, a redactar sus opiniones, a qué ha supuesto para ellos ese testimonio. Y eso es algo que las víctimas o su entorno agradecen mucho. O sea, por ejemplo, Íñigo Pascual, lo hicimos hace unos meses con él en un colegio y estaba encantado y bueno, y luego utilizaba las cartas. Íñigo Pascual, su padre era Ángel Pascual, que le asesinan delante de él, ¿vale? Él era ingeniero en... ¿no? Si no me equivoco, el jefe del proyecto de la central nuclear de Lemón. Más, mañana mismo hay una visita teatralizada a nuestro museo con un grupo de chavales de un colegio, por cierto, de Ermua, ¿no?, que también es una localidad muy simbólica porque lo voy a explicar. No, sí, pero iba a decir, en su museo, ¿os acordáis de las imágenes que os enseñé sobre el zulo de Ortega Lara? Está la reproducción exacta de ese zulo. Vale, pues ellos, en vez de tener la visita estándar, digamos, pues tienen una visita teatralizada con una actriz de Vitoria que a través de las artes, etcétera, pues les transmite de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque estos son chavales de primero de ESO, tienen entre 12 y 13 años y, bueno, pues quizás es una manera menos dura de llegar a ellos que explicarles la definición de terrorismo y darles una chapa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son cosas. Y luego, para chavales incluso de sexto de primaria, este tema, chicas, vamos a atender un poco. Para chavales de sexto de primaria, este tema perfectamente se puede trabajar también. Por ejemplo, a través de situaciones de aprendizaje. O sea, situaciones de aprendizaje en las cuales se demanda que hagan un entregable, ¿no? O sea, que ya no es tampoco recibir y memorizar cosas, sino que contribuyan activamente e invitarles, por ejemplo, a hacer un mural, a buscar información en Internet. Yo también soy muy partidario y creo mucho en el valor de la investigación, no de la investigación que podamos hacer solo los historiadores, no sé qué, sino los propios chavales, ¿no?, buscando en Internet, etcétera. Así que modos hay. Y también hay, eso, aparte de unidades didácticas, una colección de situaciones de aprendizaje específicas sobre este tema.
Bueno, yo entiendo que muchos y muchas de vosotros estáis un poco cansados por toda la trayectoria que lleváis. Nos quedan aproximadamente 10, 15 minutos no más de charla, pero sí que os pido por favor que atendáis, que Raúl es como yo, enseguida echamos un poco de bronca, pero no lo hacemos con ninguna mala intención. Al final estamos aquí intentando hacer también una mesa redonda para todos vosotros y que lo tengáis en cuenta. Yo sí que quiero, bueno, tenemos varias preguntas todavía de por medio, pero quizás Sonsoles, que como digo, aparte de comisionada, es también una persona dedicada al mundo académico, nos podría explicar un poco cómo, lo que en parte estaba explicando también Raúl, la educación artística, literaria y audiovisual puede contribuir, ¿no?, a este tipo de aprendizajes. Sin ir más lejos, ha habido ahora un reverdecimiento del tema del terrorismo en concreto de ETA, gracias a una serie de películas y de series de televisión. Todos tenemos en la cabeza pues La Infiltrada, o sin ir más lejos, Fantasma en la batalla, o Patria, en su versión de libro y en su versión de serie, por poner un ejemplo. Pues todo esto está haciendo mucho bien, porque lleva a que la gente más joven se interese y pregunte, porque eso es algo fundamental. Y además muchas de estas películas permiten que tenga uno la sensación de que ha vivido esas cosas, de que las ha visto, las ha conocido, cosa que antes yo insistía en que los que desgraciadamente nos levantábamos por la mañana todos los días prácticamente con asuntos de estos en los medios de comunicación, pues sufrimos junto a las víctimas muchos años de nuestras vidas, pero vosotros afortunadamente eso ya no lo habéis visto en la medida en la que lo hemos visto nosotros, aunque habéis visto cosas pues muy, muy terribles también, que habéis tenido ocasión de conocerlas, pues más recientes, que os quedan, pues no necesariamente terrorismo de ETA, pero terrorismo pues yihadista de otros tipos que también han tenido que ver. Lo que sí me parece algo fundamental es que sean cosas tangibles, que uno lo pueda tocar, que uno lo pueda conocer, ver, igual que escuchar a las víctimas, mirarles a los ojos, igual que el caso de estas películas, series, libros, que son tan importantes. Algo fundamental, el Centro Memorial. El Centro Memorial es historia viva. Si uno va, vuelve transformado. O sea, os garantizo que no es un museo al uso. Yo recuerdo la vez que entré, el impacto emocional que me causó el ver objetos, el ver imágenes todas juntas, era de alguna manera, fue, como digo, un revulsivo que no me ha hecho ver igual el terrorismo desde esa experiencia. Por ejemplo, ver aparte del Zulo de Ortega Lara, que eso pues te haces una idea de las situaciones infrahumanas, las condiciones en las que se le tuvo allí, de una manera, pues una tortura como otra cualquiera, pero y poder ver el monopatín de Ignacio Echevarría, o el caso, sin ir más lejos, de la famosa batería de Miguel Ángel Blanco, la que él tocaba. Pues el ver eso ahí, son personas, son seres humanos, casos concretos. El 11M ya no es un grupo de personas que han fallecido, sino que ahora, pues, desde que uno conoce al caso de Juan Benito, pues pienso en Rodolfo, en lo que le ocurrió. Es como de alguna manera te das la vuelta y te pasas de espectador a persona que le ha ocurrido de alguna manera o cercanía. Eso es lo que consigue el Centro Memorial. Estoy segura, porque David es un profesor maravilloso, implicado, interesado en el tema, también un gran humanista, y él os llevará, os proporcionará el ir. Pero si no pudierais ir, no dejéis de hacerlo. Eso os lo recomiendo humildemente, como la experiencia sin duda más integral al respecto es el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Agradezco mucho lo de humanista y que soy el profesor adecuado. Ellos igual piensan otra cosa, también te lo digo, bueno, y no vamos a entrar en hacer ese tipo de valoraciones. También soy profe y sé lo que me dices. pero gracias, Sonsoles, la verdad. Yo sí que insisto mucho en esto, luego va a haber algo más específico sobre las víctimas educadoras, pero quizás, Sebastián, nos puedes decir un poco cuáles son las reacciones que estáis encontrando en la gente. Es decir, cuando gente de del colectivo va a una conferencia, a una charla, ¿qué es lo que veis en las personas que están enfrente de vosotros? Pues te podría decir que en un porcentaje muy, muy, muy alto prestan mucha atención
a lo que dice una víctima, a su relato, a su sufrimiento. Se hace un silencio absoluto. Hay un interés más que evidente y eso nos aporta mucha energía para seguir haciéndolo. También el después que nos aporta esas preguntas que le surgen a todos los estudiantes al saber del sufrimiento de la víctima que tiene delante. ¿De dónde viene? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Porque contamos el relato en un momento determinado, pero es que después de ese atentado hay un sufrimiento brutal hacia la familia, hacia las terapias, hacia terapias de psiquiatría, de psicología, para superar todo eso. Algunas de esas secuelas permanecen en el tiempo y otras se sobrellevan. Nos preguntan al finalizar, con gran atención, pues, cómo valoramos que estos partidos políticos que han sido siempre afines a la banda terrorista ETA, cómo lo vemos que estén en el Congreso de Diputados, cómo lo vemos que sean el sostén, qué pensamos del perdón, un sinfín de cosas que realmente son para reflexionar y cada uno tiene su propia opinión. Ese es el margen de ser un individuo pues libre de pensamiento. No queremos radicalizar, pero por ejemplo la pregunta que nos formulan del tema del perdón, pues yo creo que lo hay de todo. Hay personas, hay víctimas que necesitan de ese perdón para seguir viviendo, porque si no sería un sufrimiento para ellos. Otros no lo necesitamos, simplemente porque realmente ya se ha acostumbrado a vivir con ello y sabes perfectamente, o yo en mi caso hago la valoración de que no necesito de ese perdón porque realmente sé que esa persona cuando intentó acabar con mi vida era consciente de que realmente lo que quería era acabar con mi vida. Entonces yo puedo pedirle perdón a Raúl, si me tropiezo con él, se cae y se hace una brecha, porque no es mi intención, pero cuando realmente hay una intencionalidad, esa es mi valoración. No tengo por qué pedirle perdón, aparte hay un supremo que le perdone quien tenga que perdonar. Pero también entiendo a la víctima que le perdona, porque ese es el objetivo. El objetivo no es alimentar ese odio, porque yo no los odio, si no, no podría seguir viviendo. No sé si te ha quedado. Sí, gracias, Sebastián. Vamos a ir, como digo, terminando. Voy a hacer, tenía varios bloques, eran amplísimos, ya lo sabéis. Yo al final esto siempre lo proyecto con ganas de charlar, más como un podcast que como una conferencia. Pero sí que hay al menos dos bloques del cual voy a hacer un par de preguntas a vosotros. Algunos me vais a responder un bloque, otros me vais a responder otro, porque sí que creo que como cierre viene como anillo al dedo. En primer lugar, ¿cómo valoráis? Y esto igual es una pregunta para todos, si podéis empezar a responder desde la Junta y luego el Centro Memorial, incluso la Asociación de Víctimas y el Comisionado. ¿Cómo creéis que se puede garantizar la continuidad de estos programas? Porque a veces, lo que decía antes, ¿no? Hay mucha voluntad, pero si llega un momento en el que hay tantos programas que acaba quedando diluido, ¿cómo podemos garantizar que esto se siga promocionando? Bueno, pues porque no están vinculados tampoco a ningún partido político. Vamos, yo creo que cualquier partido político valora este programa y cree en él. El tener un testimonio de primera persona de alguien que ha sufrido un episodio tan dramático en su vida es que es inestimable. A mí me parece que son súper generosos cuando van a las aulas, se desnudan delante de los niños contando, pues eso, lo que pasó y las secuelas que tienen y cómo lo están abordando, cómo están viviendo, intentando superar esa situación. Entonces, ese testimonio me parece que es vital, que es una herramienta fundamental para los alumnos. Pero no solamente en cuanto a lo que decimos, el respeto, no sé qué, es que ellos también lo pueden llevar a su campo y cuando tienen una situación dramática en su vida, que para uno el drama es particular y objetivo, lógicamente, pues mira, si aquel, fíjate cómo lo que le pasó y cómo lo superó, pues yo voy a intentar en mi pequeña parcela, ojalá que siempre sea pequeña la parcela, lo voy a llevar a mi terreno. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero. Y bueno, vamos, nosotros estamos muy convencidos con este programa, nos parece que aporta mucho al alumnado. Bueno, yo añadiría una cosita y es para perpetuar, para que esto se mantenga, creo que es esencial la formación del docente. Hoy estoy insistiendo muchísimo, pero no como un conjunto de datos históricos a bocajarro en las aulas,
sino hacerlo, o sea, para que el programa persista desde las competencias cívicas, o sea, desde el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y así debe ser, para que no se tergiverse la historia también, pero siempre como un conjunto de competencias cívicas. Yo sí lo veo, y que no sea, pues eso, pues contar y que llegue a ser un poco monótono y tedioso, sino desde el punto de vista de los derechos fundamentales, como para educar en la paz. Eso es. Sí, bueno, esto saben mucho los alumnos. Educar en la paz. Yo lo mucho en el tema de la educación en paz. Eso es lo que hay que conseguir, educar en la paz. No sé si quieres añadir algo, Sonsoles. Sí, yo coincido con todo lo que han dicho, pero yo creo que el objetivo que tenemos ahora, un poco la asignatura pendiente, es que llegue a más centros, que llegue a más colegios, porque ya está plantada la semilla, eso es fundamental, va muy bien, y ahora hay que continuar que se extienda. Ahí tenemos mucho que hacer también las administraciones para intentar animar a que se pida desde los colegios, porque claro, por mucho que desde las administraciones se ofrezca, se necesita siempre que prenda esa llama, que digan sí, venga uno pues nuevo. Como empiecen es muy difícil que ya se dejen el programa. Tienen que probarlo de alguna manera. Entonces, si cada uno en la medida de sus posibilidades, si tenéis algún contacto, influencia con algún colegio, con algún centro, padres, hermanos, primos, alguien que esté en algún sitio, con proponerlo, suele ser una cosa que después de que lo vean una vez ya no van a dejar de participar. Así que eso sí que sería un poco lo que a todos nos gustaría, que ese porcentaje de participantes, que no es muy alto, pues que se vaya ampliando, y eso sería fantástico, la verdad. Yo diría tres elementos. Uno, más presencia en el currículum educativo. Ya lo he dicho antes, que esa será la manera de que también tenga a su vez más presencia en los manuales escolares, que es todavía lo que más utilizan los profesores en el aula. Dos, sistematizar el uso del testimonio en la educación, vía presencial o vía grabada, ya lo comentó también. Y tres, lo de insistir en las visitas al campo, que también es un añadido, ese tipo de experiencias más inmersivas, digamos, que una lección convencional en el aula, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un proyecto identificamos más de 400 lugares de memoria. No estoy hablando solo del memorial, es que hay 400 lugares de memoria relacionados con el más en toda España vinculados al terrorismo, ¿no? Con todo ello, pues en fin, se puede hacer bastante. Aquí tenemos una rotonda, esto es así, es una rotonda donde hay un monumento a las víctimas del terrorismo, aquí no se puede acceder. Es una rotonda en que tienes que cruzar 3 carriles. O sea, luego también desde las políticas públicas, perdona que te haya interrumpido, pero yo creo que esto es importante también tenerlo. Claro, es que entre esos más de 400 hay de todo. Hay cosas bien hechas y regular y mal, ¿no? Todo eso... A ver, vosotros pensad que solo en Castilla y León hay 160 víctimas mortales del terrorismo, ¿vale? O sea, es la autonomía de toda España que tiene más asesinados. Normalmente en atentados cometidos en el norte o en Madrid, no necesariamente aquí, aunque aquí también hubo algunos, ¿no? Pero eso para que veáis que este tema, a ver, nada de lo que es humano nos es ajeno, ¿no? Como decía aquel, pero en este asunto que está todavía tan cercano y tan próximo tanto en el tiempo como en la geografía, pues menos, ¿no? Hay una exposición sobre Auschwitz que me gustó mucho en Madrid, que se llamaba No hace tanto y no tan lejos. Bueno, pues en este caso perfectamente se puede aplicar. Y hay una cosa que dice Reyes Mate, filósofo, que me gusta mucho, que es que no estamos hablando solo de un derecho a la memoria que puede asistir a las víctimas, sino que hay también un deber de memoria. Y si hablamos de deber, pues ya es una cosa más seria. Bueno, ya os voy a lanzar la última pregunta, que yo creo que también es muy pertinente por el ámbito en el que estamos, en el espacio en el que estamos, que es la universidad. En la universidad, al final, llevar estos temas siempre queda en manos de docentes que podemos tener un compromiso determinado con la temática, bien porque nosotros lo hemos trabajado o porque consideramos que es una cuestión que tiene por fuerza mayor exponerse, porque al final, si nosotros damos una perspectiva desde la violencia a nuestras asignaturas, que yo creo que, y esto lo decía Julián Casanova, ¿no? Que el siglo XX es un siglo muy violento, de violencia indómita. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer desde las instituciones, ¿no? Para que haya, no una obligación, pero sí al menos unas líneas o directrices generales que se puedan cumplir para que se trabajen estos temas y, lo más importante, y aquí también hilo con Sebastián, que se lleven también los testimonios de las víctimas educadoras a las aulas, porque, y esto lo he estudiado bien, yo creo que lo sabe Raúl, creo que no hay por el momento una política activa que lleve el testimonio de las víctimas educadoras a las aulas.
Bueno, pues yo creo que del mismo modo que en la educación no universitaria, es que yo creo que en la universidad habría que conseguir también pues, una integración curricular, hacer o sea, que haya más proyectos de investigación de los docentes también para este tipo de programas, más colaboración con la universidad y la educación no universitaria. Que haya entornos favorables para que los estudiantes estén seguros y que puedan, sobre todo en el ámbito digital, pues ser más críticos con las fuentes de información, dar difusión. Es decir, yo creo que la solución sería la misma. Es decir, que hay que hacer lo mismo, porque en realidad pues, van de la mano en este campo. Vale, gracias. No sé si quieres añadir algo, Pacho. Sonsoles. Sí. Yo creo que más o menos han quedado claras las líneas. Raúl, yo, por usar lo que decían varios colegas, ¿no? Izaskun de la Fuente, Galo Bilbao, ellos hablan de historizar la memoria y memorializar la historia, que ambas dimensiones, historia y memoria, pues se crucen, ¿no? Y que sea productivo, porque si quitas una de las patas, o sea, quizás la historia tiene una centralidad explicativa, pero la parte de memoria y su testimonio pues tiene una centralidad ética o moral, ¿no? Y luego, por no repetir lo que ya han dicho las compañeras de la mesa, con lo que estoy totalmente de acuerdo, en lo que afecta específicamente a la universidad, lógicamente, potenciar la investigación, la docencia y una tercera pata que se suele tener menos en cuenta, que es la divulgación. Eso. Vale, Raúl, gracias. Sebastián, yo no sé si os han contactado alguna vez desde la universidad para hacer este tipo de... No. La universidad, te lo he dicho al principio, ha llegado, tarde, pero ha llegado. La verdad es que os agradecemos a todos los profesores que estáis involucrados, que sois unos cuantos, ¿vale? Cada vez más, vais creciendo. Y nosotros somos los responsables de acercarnos a la administración para que cuando vosotros tenéis esos proyectos en mente también, pues doten de recursos económicos para que realmente salgan adelante, ¿vale? Todo esto tiene un coste a veces económico, llámalo como quieras. Y hay que llamarlos a la puerta a las administraciones para que realmente se presten a dar esa cobertura a profesores que tienen proyectos. Porque por mucho que nosotros, como víctimas o como un movimiento asociativo, tengamos en la mente muchas cosas, no dejamos de ser lo que he dicho antes. Yo estoy aquí rodeado de docentes. Esto es la diferencia entre vosotros y yo. Vosotros sois docentes, yo he sido policía. Entonces, es que hay que agradecer al mundo docente porque esa es la clave de que realmente las víctimas del terrorismo que hemos sufrido en España llegue a estas juventudes, que lo sepan, que no es tan lejano, que es presente y que no es pasado, que estamos viviendo ese presente con el tema del terrorismo. Entonces, es hacer hincapié al mundo universitario de que estén ahí, de que no sean distantes con nosotros, que no nos vean como algo inferior, que realmente lo que se ha conseguido ha sido gracias, por desgracia, al sufrimiento de todas las personas a las que represento en Castilla y León y a nivel nacional. Entonces, es una labor importantísima. Yo me alegro muchísimo de que tanto tú como Raúl, a través del Centro Memorial, tú como la Universidad, Rosa, en Valladolid también, y algún profesor más, estéis movilizando todo eso. Estéis moviendo conciencias. Para nosotros, para la víctima, es lo más grande. O sea, que no os pongan, que nadie, ninguna de las administraciones, las que estén ahora, las que vengan en el futuro, que no os pongan ningún palo en la rueda para que se frene ese movimiento. Es un movimiento que ha empezado en Castilla y León. Tenemos una deuda pendiente que es con la Universidad de León, que nos está costando arrancar. Es una universidad pública y nos está costando arrancar allá. Le pido a la administración que llame a su puerta, que haga esto que está haciendo la UBA, que está haciendo la de Burgos, que está haciendo la de Salamanca, que llamen allá, que ellos tienen los medios. Yo he llamado a todas las puertas. Fíjate, tenemos un delegado de gobierno que es de León. Y se lo he comentado. Sí, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Al presidente de las Cortes, Carlos Cuellar, que es de León. Nuestro Pedro Lechuga, el decano del Colegio de Periodistas, es de León. Es como que cuesta abrirse a puertas. Yeah. Entonces, eso es la función que quiero que haga esa administración
que os sigan apoyando a vosotros, y apoyando a vosotros nos apoyan a nosotros, y que sigan abriendo puertas, que es lo que necesitamos las víctimas. Bueno, gracias, Sebastián. Bueno, después de este tirón de orejas a la Universidad de León, nos ha dejado Sebastián aquí. En tiempo y hora, 2 minutos antes, ya podéis ir a fumar, a tomar un café. Os quiero aquí porque os falta el tercer sello de la actividad, que esto queda entre nosotros, para las 12:30, que vamos a reanudar esta 12:30. Tenéis media hora, ¿vale? Así que nos vemos.